Manejo de heridas y quemaduras. Para abordar este tema, tenemos como introducción que las quemaduras son siniestros no accidentes que en un 90% de los casos se producen por la exposición repetitiva a actividades de riesgo, principalmente debido a la falta de cultura preventiva, así como también a la pobreza, la falta de normatividad legal y a la falta de control de la violencia social. Existen datos epidemiológicos registrados en donde demuestran que en México los accidentes y las quemaduras son enfermedades prevenibles que generan alta mortalidad y discapacidad, así como altos costos en la atención médica e integral. Los objetivos de abordar este tema es 1. Conocer aspectos generales sobre lesiones y quemaduras. 2. Incrementar la eficiencia y efectividad en el procedimiento de manejo de lesiones y quemaduras. Para tener una mejor comprensión de este tema, es importante iniciar desde la base, conociendo o recordando qué es la piel. Este es un órgano más grande del cuerpo humano, 15% de su peso, y forma una membrana flexible que cubre la totalidad de su superficie. Recordemos que la capa está formada por 3 capas: la epidermis, dermis y la hipodermis. Dentro de la capa epidermis, esta es la capa más externa delgada de la piel, que consta de 3 tipos de células. Encontramos las células escamosas, células basales y los melanocitos. En la dermis tenemos que es la capa intermedia de la piel y contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, folículos capilares, glándulas odoríparas, estructuras de colágeno, fibroblastos, nervios y glándulas sebáceas. En la capa de hipodermis tenemos que es la capa de grasa subcutánea y es la más profunda de la piel. Esta va a constar de una red de colágeno y células de grasa. Nos va a ayudar a conservar la piel después de una lesión. Ahora sí, vamos a iniciar con heridas. Tenemos que una herida es aquella que interrumpe la continuidad de la piel y la integridad. Puede ser el resultado de un trauma, ya sea leve o grave, o de un proceso patológico crónico. Puede ser clasificada según el nivel de daño a las diferentes capas de la piel. El pronóstico de curación puede ser muy diferente dependiendo de la profundidad y el mecanismo de las lesiones. Existen varias clasificaciones, sin embargo, en esta presentación vamos a hablar de una clasificación que se divide en 6 grupos. En el primero vamos a encontrar que se clasifica según el agente causal. Vamos a tener heridas incisas, que son aquellas que se producen por un deslizamiento de un objeto con filo sobre la superficie de la piel. Aquí van a predominar mucho su longitud y su profundidad va a depender de la presión que haga el objeto sobre nuestro cuerpo y su largo dependerá del recorrido del mismo de la piel. Estas principalmente tienen un borde muy definido. En las heridas contusas estamos hablando que por lo general se deben a golpes con objetos contundentes y al aplastamiento de la piel y todas aquellas estructuras debajo de ella. Ahora nos vamos con las heridas punzantes. Y bueno, estas son producidas principalmente por objetos puntiagudos que atraviesan la piel. Superficialmente pueden ser pequeñas, pero también lo pueden ser profundas e incluso pueden tener una mayor profundidad que el largo del objeto causante. Por efecto, acordeón en la piel y tejidos subyacentes al momento de la penetración de dicho objeto. En la segunda clasificación encontramos según el espesor de los tejidos afectados. Vamos a encontrar epidérmicas o arañazos y estas principalmente van a afectar la epidermis. En erosión vamos a encontrar que es la pérdida de sustancia o desprendimiento de la epidermis. Superficiales
hacen referencia que es hasta abajo celular del tejido subcutáneo. Las profundas, complicadas o complejas, afectan los tejidos más profundos. El penetrante afecta a cavidades naturales, habitualmente no comunicadas con el exterior, por ejemplo, el abdomen y el tórax. Las perforantes afectan a vísceras huecas albergadas en aquellas cavidades. Y por empalamiento tenemos por orificio anal o vaginal. También vamos a encontrar, según la dirección, tales como las longitudinales, transversales, oblicuas y las esferoideas. Vamos a encontrar también según la forma de sus bordes, y están las simples, angulares, estrelladas, abulsivas con colgajos, en scalp con pérdida de sustancia. Igual encontramos como grupo 5 según sus complicaciones. Entre ellas tenemos las simples o superficiales. Y aquí estamos hablando que no solo se va a lesionar una capa, estamos hablando que se va a lesionar el tejido celular subcutáneo. Estas son de buen pronóstico y suelen curarse muy bien, sin alteraciones de cicatrización. En las profundas o complejas, estas son lesiones estructuradas más complejas, ya que afecta incluso hasta vasos, nervios, músculos. Son de peor evolución y pronóstico, ya que suelen ser más extensas y con material contaminante en su interior. Dependiendo de dónde se haya hecho la lesión, puede tener material como arena, cristales o algún otro cuerpo extraño. Según el riesgo de infección, que es la clasificación 6, vamos a encontrar herida no infectada. Primario, un vendolete o suturas de pegamentos. Y bueno, por lo general, su tiempo transcurrido va desde que se produjo a inferior a 6 horas. En este tiempo puede aplicarse hasta 10 horas si la herida está localizada en zonas muy vascularizadas. También encontramos la herida infectada y esta está indicada para sutura o cierre primario. Son de evolución muy lenta y cicatrizan de la peor manera, tanto funcional como estéticamente. Aquí podemos incluir tipos de heridas como las heridas muy evolucionadas en el tiempo, heridas contaminadas y complejas, heridas con hasta de toro o de algún arma de fuego, heridas por mordedura o heridas por picadura. Es importante reconocer que es una herida aguda y bueno, pues está definida como una herida de aparición repentina y de corta duración. Incluye las heridas quirúrgicas, heridas y traumatismos que pueden incluir quemaduras, demoabrasiones, picaduras y arañazos, heridas traumáticas. Estas siguen un proceso de curación predecible en el tiempo con restablecimiento anatómico y funcional en la herida. Y su tiempo de curación de forma aproximada es de 7 a 14 días. Sin embargo, la herida crónica tiene un tiempo de curación de periodos superiores a 6 semanas. Un ambiente casi permanente inflamatorio establecido en la lesión no permite la cura seguir el procedimiento normal de cicatrización. Encontramos aquí como úlceras, pie diabético y las heridas agudas de larga evolución. Las heridas pueden tener complicaciones, ya sea locales o generales. Dentro de las locales podemos encontrar dolor, hemorragia, separación de bordes, y en las generales, síncope, lipotimia, shock hipovolémico, cuadros clínicos por afectación de órganos. Es importante reconocer que existen factores que afectan el proceso de curación. Entre ellas
encontramos la oxigenación de la perfusión tisular, la nutrición, ya que aquí para que la cicatriz tenga una pronta curación es necesario que el paciente consuma alimentos ricos en colágeno, ya que es un precursor que ayuda a la pronta cicatrización. La edad, como sabemos, personas adultas, personas mayores de edad, tienen un declive funcional en el cuerpo humano. Entonces esto retrasa la curación. Algunas enfermedades como diabetes o obesidad, temperatura, humedad, este suele ser un factor importante para que genere un retraso de cicatrización o incluso aumente la lesión o herida. Y también ciertos medicamentos como esteroideos y antibióticos. Para iniciar un manejo de heridas es importante tomar aspectos generales, entre ellos, ¿cuáles son los aspectos de la herida? En el paso número 2, tenemos que preguntarle al paciente cuándo es el tiempo de producción que se realizó esa herida, ya que este nos va a permitir ser una gran pauta para qué actitud tomar referente a pronóstico y tratamiento. Por ejemplo, si ha pasado menos de 3 horas, se produce a cierre primario. Si han pasado entre 3 y 12 horas, se realiza cierre primario, aunque se debe tomar en cuenta que hay una tasa de infección mayor. Si han pasado más de 12 horas, se valora la localización y posible infección local. Se puede hacer un Friendlich y revisión en 24 horas e interrupción profilaxis antibiótica. Cuando estamos diciendo hacer un Friendlich, hacemos referencia a eliminar todo tejido necrótico de la herida. Es importante realizar un buen diagnóstico y valoración. Tenemos que indagar sobre el tiempo transcurrido desde que se produjo la lesión y el mecanismo de la misma. Como ya se había mencionado en la diapositiva anterior, ya que nos será de pauta para saber con qué continuar. Tenemos que detectar la presencia de cuerpos extraños, es decir, si el lugar o el contexto en el que se hizo la herida precursó a que haya presencia de arena o de algún objeto extraño. Buscar si existe hemorragia activa. Revisar concienzudamente si hay daño a nervios, tendones, músculos y huesos. Buscar posible afectación a órganos y valorar la viabilidad de los tejidos afectados. Es importante conocer el tipo de equipo y material que vamos a utilizar. Entre ellas tenemos suero fisiológico, povidona ayudada, gasas y guantes estériles, paño festrado estéril, vendas o apósitos, jeringas de 2.5 y 1 mililitros, aguja subcutánea e intramuscular, anestésico local, sutura absorbible y reabsorbible, pinza con dientes, tijera de corte y disección, bisturí, mosquitos curvos. Para iniciar nuestro procedimiento tenemos que presentarnos con el paciente. 2. Informar al paciente sobre el procedimiento y obtener su consentimiento por escrito. Se tiene que acomodar al paciente de modo que nos permita tener la herida totalmente expuesta y preparar el equipo y material. En el primer tiempo de técnica aséptica, tenemos que la higiene de manos se debe realizar con agua-jabón, colocar guantes y uso de barreras físicas. Si es necesario, se tiene que lavar la herida con agua y jabón, y si no, solo se debe de irrigar con solución fisiológica. Secar con gas estéril del centro a la periferia, valorar la herida, datos de hemorragia, trayecto, profundidad, dimensiones, tiempo y datos de infección. 6. Valorar necesidad de sutura y evaluar el tipo y técnica, ya que cada paciente
tiene que tener una valoración individualizada y saber qué sutura utilizar. Si no hay necesidad de sutura, realizar cierre primario con dispositivos no invasivos. Entre ellas encontramos suturas adhesivas, vendoletes y pegamentos. En caso de necesitar sutura, realizar antisepsia de la región y se infiltra con lidocaína simple al 1% con técnica. Mencionando el último punto anterior, vamos a ver qué es la infiltración local y tenemos que es la administración de anestésico en el sitio donde se va a realizar la intervención, por ejemplo, en los bordes de cicatriz antes de corregirla. Esta inyección es efectuada en tejidos superficiales de la dermis, por lo cual es poco frecuente observar complicaciones y generalmente se realiza con gran seguridad. Nuestro segundo tiempo es la barrera máxima y es la colocación de bata estéril y calzado de guantes de técnica autónoma. Se realiza antisepsia manual quirúrgica de la herida con iodopovidona o gluconato de clorhexidina en forma concéntrica, en espiral, desde el centro de la herida hasta 5 a 10 centímetros alrededor de la misma. Retirar primer par de guantes y colocar campos estériles. Se procede al retiro de bordes necróticos de la herida, realizando hemostasia y eliminación de colgajos no útiles para la reparación, siguiendo líneas de tensión cutánea. Continuamos con el cierre de la herida, que se hace la sutura, ya sea cualquier tipo de sutura, dependiendo a la necesidad del paciente. Y para finalizar se limpia el área reparada con solución salina y se cubre con un apósito estéril. Terminamos clasificando los insumos de acuerdo a la norma ECOL 087-201. Damos proceso al material que utilizamos con el paciente en Alcacime, retiramos la batiguantes y hacemos una higiene de manos, agua, jabón. Las intervenciones de enfermería son de suma importancia, en donde nosotros somos las encargadas de prevenir infecciones. Entonces, acá daremos las recomendaciones de aislar el medio ambiente protegiéndolas de factores externos y cubriéndolas con apósitos. Es importante que se realice una limpieza diaria de la región con agua y jabón. Educar al paciente para la toma de analgésicos y antibióticos en casos específicos. La herida debe mantenerse en reposo y educar al paciente sobre factores que afectan la cicatrización. Estamos hablando de su nutrición, si esta persona ya es un adulto mayor, sus cuidadores, darles educación acerca de cómo pueden ayudarlo y también, si es necesario, el apego a un tratamiento. Como punto número 6, es que si actualmente en heridas secas transcurridas 24 o 48 horas de la lesión suelen dejarse al aire libre. Por tal motivo debemos educar al paciente y también inspeccionar con frecuencia, ya que pueden presentarse puntos que pueden empeorar la cicatrización o mejoría de esa herida. Por ello debemos de mencionar al paciente que si existe un aumento de temperatura o se observa posiblemente proliferación de seromas y abscesos o hay un aumento de volumen o secreción pero lenta y aumento del dolor sobre la herida, es importante acudir al médico, ya que son puntos no favorables que ayudan a la herida. Ahora nos vamos con manejo de quemaduras. Tenemos por quemaduras que son lesiones producidas por acción de diversos agentes físicos, químicos y biológicos, que provocan alteraciones que van desde un simple eritema hasta la destrucción total de las estructuras dérmicas y subdérmicas. Estas lesiones tienen una extensión y profundidad variable, generan cambios locales y en algunos casos síndrome de respuesta inflamatoria. Otra definición para la mejor comprensión de esto
es que es la deshidratación súbita de tejido generado por calor o diferentes agentes, cuya característica es la desnaturalización proteica, destrucción celular y abolición de su metabolismo, provocando pérdida de continuidad en la piel u otros tejidos. Aquí tenemos una clasificación por extensión y profundidad. En la clasificación por profundidad tenemos que existen diferentes clasificaciones propuestas para la asignación de profundidad según las quemaduras. Aquí es importante mencionar que es altamente confiable. Para que la quemadura sea muy profunda o muy superficial, es menos precisa. Y en el caso de la clasificación por extensión, tenemos que se utilizan métodos que nos ayudan a identificar cuánto ocupó la quemadura en el cuerpo humano. Entre ellas tenemos la regla del 9 y la escala de Lundborg. Esta es la escala de la regla de la 9, que nos va a permitir hacer un cálculo de superficie corporal quemada. Es una herramienta estándar de estimación de proporción de superficie corporal quemada. Como podemos observar, cada zona del cuerpo tiene un porcentaje que nos va a ayudar a establecer cuánta superficie corporal está quemada. Es importante mencionar también que es utilizada en situaciones de emergencia, pero no es exacta para niños con una mayor superficie craneal o extremidades muy cortas, al igual que pacientes obesos. Y la escala de Lund-Bronder es una escala que se utiliza principalmente para evaluar también la proporción de superficie quemada, pero en pediátricos principalmente. Tenemos una clasificación tradicional que lo nombra el Manual Clínico de Heridas, en donde establece que por grado se va a dividir. Tenemos como primer grado, en donde va a afectar principalmente la epidermis superficial. Es causado principalmente por quemaduras solares o contacto leve. Va a presentar una apariencia húmeda y roja, blanquea la presión y no ampollas. La sensación de esta quemadura va a ser muy dolorosa y su tiempo de curación va a ser menos de 7 días y no deja cicatriz. En la clasificación 2 grado superficial tenemos que va a afectar el espesor parcial superficial. Es causada principalmente por la escaldadura por salpicadura, derrameo o inmersión. Va a presentar una apariencia roja intensa o rosa, ampollas delgadas, blanquea la presión. Su sensación va a ser, usualmente lo es, muy dolorosa. Tiene un tiempo de curación menor a 14 días y puede dejar algunas alteraciones de pigmentación o bajo riesgo de cicatriz hipertrófica. En el segundo grado profundo encontramos que afecta el espesor parcial profundo. Es causada principalmente por escaldadura, fuego o contacto con superficies calientes. Su apariencia va a ser rosa pálida o rojo violáceo. Puede haber ampollas o no hay llenado capilar. La sensación es muy dolorosa y tiene un tiempo de curación aproximadamente mayor a 21 días. Probablemente requiere de injerto y este tiende a dejar cicatriz y tiene un alto riesgo de cicatriz hipertrófica. En la clasificación de tercer grado encontramos que es causada principalmente por escaldadura por inmersión de aceite o grasa, fuego,
por sustancias químicas y de electricidad de alto voltaje. Va a presentar una apariencia blanca o negra, acartonada o aperiada. No va a presentar una sensación debido a que el calor ha ido afectando a varios tejidos y por lo regular su tiempo de curación no es fácil, no es de forma espontánea y requiere de injertos. También tenemos que siempre va a dejar cicatriz. Las quemaduras pueden tener complicaciones locales y generales. Entre ellas tenemos dolor, hemorragia, separación de bordes, shock hipovolémico, cuadros clínicos de afectación a órganos. Para realizar un buen manejo de herida es importante tomar en cuenta la historia clínica, determinando la causa y mecanismo de lesión gracias al paciente, preguntándole cuál es el tiempo que ocurrió la lesión, evaluando la profundidad de la lesión, el estado general del paciente, presencia de comorbilidad, intervenciones antes de su llegada, porque muchas veces cometen buenas acciones y otras no. Existen personas que después de la quemadura de inmediato se van al grifo y dejan caer agua sobre la herida y está bien. Sin embargo, hay otros que cometen acciones erróneas como agregar pasta de dientes, colocar aceite, colocar hielos, no tomando en cuenta que eso afecta más la quemadura. También antecedentes de enfermedades y el uso de fármacos y la emvolución. El equipo y material que vamos a utilizar son paños estériles, guantes estériles, gasas estériles, batas, gorros y mascarillas estériles, solución jabonosa estéril, solución salina, instrumental estéril, tales como tijera, pinzas, bisturí, sulfadiazina genética, hidrogeles apósitos de plata, hibrofibras, hidrocoloides en malla, hidrocoloide extra fino. Para el manejo de quemaduras de primer grado es necesario enfriar el lugar de la lesión, ya sea con solución salina a temperatura ambiente durante 10 o 20 minutos, con el fin de frenar la acción de calor sobre los tejidos, aliviar dolor y disminuir la liberación de los mediadores de inflamación. En caso de encontrarse cubierta con algún tipo de apósito, es importante humedecerlo y retirarlo gentilmente para evitar el desprendimiento del tejido sano y posibles hemorragias. 2. Tenemos que secar la zona minuciosamente, dado con toques sin frotar la lesión. Aplicar crema hidratante cada 2 o 3 horas durante el tiempo que precisan los síntomas. Se podrán aplicar cremas, emulsiones y geles que contengan glicerina, propilenglicol, sorbitol, colágeno y vitaminas A y E. En el caso de las quemaduras de segundo grado, ya sea superficial y profunda y tercer grado, se realiza la misma limpieza de la lesión siguiendo las mismas indicaciones de las quemaduras de primer grado. 2. Tenemos que retirar el vello de toda área afectada por la quemadura, cortando con tijeras estériles. La limpieza es con antiséptico y está indicado cuando existe suciedad visible o riesgo de contaminación. La clorhexidina es el antibiótico de elección en pacientes quemados. Retirar las flectenas de diámetro mayor a 6 milímetros con una pinza o con la mano enguantada, removiendo la epidermis desvitalizada del centro hacia la periferia sin desprender de manera forzada el tejido adherido. Tenemos posteriormente que colocar un apósito que propicie un ambiente húmedo sobre el lecho de la herida de acuerdo con el riesgo de infección, como hidrogeles, colagenasas, apósitos de plata, entre otros. Importante mencionar que la utilización de apósitos hidrocoloides ayudan a ejercer un efecto de absorción y mantenimiento del exudado necesario para el procedimiento de epitelización de la lesión.
La utilización de colagenasa va a favorecer la eliminación del tejido desvitalizado y necrótico. Los apósitos con silicona ayudan a proteger la piel perilesional y tejido epitalizado. La utilización de apósitos de plato coadyuva en la reducción del riesgo de infección debido a su acción antimicrobiana de amplio espectro. Disminuye el número de manipulaciones necesarias hospitalaria. El vendaje en un paciente quemado se deberá realizar tomando en cuenta la movilidad de las articulaciones, la comodidad del paciente y la expansión del posible edema, además de que ayuda a proteger la herida. Otro procedimiento similar para las quemaduras de tercer grado es, una vez limpia y valorada la lesión, se aplicarán los apósitos con el mismo criterio mencionado anteriormente. La escara se comenzará a eliminar con desfibramiento autolítico o necesariamente tratamiento quirúrgico. Se dejan secuelas cicatriciales y retracciones. Si es una quemadura circular, sobre todo en extremidades, y provoca un compromiso circulatorio por retracción de las escaras y presión interna debido al edema, se deberá practicar de forma urgente con una escarotomía para evitar un síndrome compartimental que pueda producir una isquemia y necrosis. Los primeros síntomas del síndrome compartimental son adormecimiento del miembro afectado, parestesias, hormigueo y dolor. Tenemos signos de alarma que puede presentar la quemadura, así como complicaciones. Por ello es importante mencionar al paciente, así como evaluar uno como personal de enfermería si hay la aparición de exudado purulento, signos inflamatorios alrededor de la lesión o profundización de la lesión. En el caso de las complicaciones, evitar hipovolemia, hipotermia e infecciones, o en dado caso, detectarlas y trabajar a tiempo con ellas. En la evaluación del paciente quemado es importante valorar la coloración de la quemadura, verificar si hay presencia de ampollas, estimar la velocidad de llenado capilar y reconocer la presencia del dolor y revalorar cada 2 y 3 días. En cuanto a lo elaborado y abordado con anterioridad, es posible identificar e indicar la importancia de realizar un buen manejo de heridas y quemaduras, teniendo como premisa el método científico y aspectos generales de estas, ya que repercuten en la prevención, tratamiento, recuperación de la persona de cuidado y detención de complicaciones. Ahora bien, acompáñenme a hacer una simulación de cómo se realiza el manejo de heridas y quemaduras.